Buenas niños, ¿cómo están? Vamos a seguir entonces niños con el tema, pero antes del tema yo voy a retomar el tema pasado porque lo vamos a necesitar para lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver, yo esto lo voy a leer, está un poquito desorganizado, pero lo vamos a entender. Deposito en un banco 500.000 pesos por 18 meses. El banco reconoce una tasa de interés del 18% año, capitalización mes. ¿Cuánto recibo al final de los 18 años? De los 18 meses, perdón. Terminemos el planteamiento de diagrama económico. De 0 hasta 18 meses. Deposité en el banco 500.000 pesos, ese es P, ¿cierto? Es el P hoy. A 18 meses, tasa de interés punto 18 años, capitalización mes. Como es capitalización mes, entonces punto 18 lo paso a meses, punto 18 dividido en 2 da punto 0,5 y aplico la fórmula F es igual a P por 1 más C a la N, o sea que F es igual a 500.000, abro paréntesis 1 más 0.015, cierre paréntesis, área 18 y me da 653.670. Entonces, la pregunta, ¿cuánto? Si yo deposito en el banco 500.000 pesos a interés compuesto durante 18 meses a una tasa mes del 1.5 mes, al final a interés compuesto me entregan 653.670. Esta es la fórmula de interés compuesto. Y me dice un capital hoy invertido a interés compuesto durante n periodos a una tasa de interés compuesto de 1.5, me entregan esto al final. Ese es el concepto. Valor de dinero en el tiempo y ver cómo esta plata, como la capitalización es mes a mes los intereses se la suman al capital y al final tenemos esta plata. Y esa plata, en esta plata está acumulado capital más interés. Muy bien. Hoy vamos a hablar entonces de otro tema muy importante y de mucha utilidad, que es el concepto de anualidades. Ya había hablado con un compañero de ustedes y estas hojas ustedes las van a tener edad para que puedan entenderla mucho mejor. Vamos a hablar qué es una anualidad. Una de las maneras para yo ahorrar o pagar un préstamo es el sistema de anualidades. El sistema de anualidades. O sea, pagos iguales a intervalos de tiempo igual. Yo hago un préstamo en el banco hoy de 3 millones de pesos y le digo al banco, voy a pagarlo con cuotas mensuales de 300.000 pesos durante 12 meses. Entonces son 300.000 pesos cada mes. Cuotas iguales a intervalos de tiempo igual. Y esa condición se debe cumplir durante todo el tiempo. Cuotas iguales durante intervalos de tiempo igual. Si yo defino que voy a pagar 500.000 pesos bimestral durante 18 bimestres, pues cada bimestre es esa misma cantidad de dinero, ¿cierto? Ahora, el periodo de tiempo puede ser un mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses, pero son cuotas iguales durante intervalos de tiempo igual. Y eso es una anualidad. Entonces, cuando hablamos de anualidad, existen varios conceptos. Primero, valor futuro de una anualidad. Miremos qué es ese caso. ¿Qué es el valor futuro de una anualidad? Aquí está la explicación. Dada una anualidad de pagos a igual intervalo de tiempo, desde 1 hasta n, inclusive, ¿cuál es el valor futuro f acumulado al final de los n periodos? El diagrama me lo dice. Yo llevo a un banco una misma cantidad a. ¿Durante qué intervalos de tiempo? N intervalos de tiempo. Durante n tiempo, perdón. A igual intervalo de tiempo. Este lo doy en un mes, al mes este o al trimestre, pero lo importante es que es igual intervalo de tiempo. Si yo llevo una misma cantidad a igual intervalo de tiempo, al final F, ¿cuánto recibo? Ya sabemos que F es cuál es el valor del final. Voy a repetir, dada una anualidad de pagos a igual intervalo de tiempo, a igual intervalo de tiempo, desde 1 hasta n, desde 1 hasta n. ¿Cuál es el valor futuro F acumulado? ¿Cuánto recibo al final de los n periodos? Entonces, vamos a manejar el concepto. ¿Cómo es que el banco opera o cómo se trabaja bajo este concepto? Cuando yo deposito esta plata en el banco, por eso coloqué el ejemplo de interés compuesto ahora, lo que hace esta plata es que me la lleva a interés compuesto acá. O
sea, esta plata al final ¿cuánto recibo? Este ejemplo que acabo de decir. Este P que depositó hoy, al final F, ¿cuánto recibo? ¿Cierto? Entonces aplico la misma fórmula. Pero acá no es P, sino A. Dado F a interés compuesto, porque la anualidad es a interés compuesto, este P, pues que ya sabemos que es A, ¿cuánto recibo F a interés compuesto? Aplico la misma fórmula. ¿Por qué n-1 aquí? Porque ya este periodo pasó, ¿cierto? Entonces queda en n-1. Entonces lo que hace el banco es que esta primera plata me la trabaja como un P y me encuentra el F de este P a interés compuesto. En el periodo siguiente, que volví y deposité la misma cantidad, hace lo mismo el banco. F2 es esta cantidad que deposité A, que es P, a 1 más I a la n-2, porque ya serían n-2 periodos, ¿cierto? Y te me entrega el F2. Esta cantidad que deposité, lo mismo, el banco la recibe y me la trabaja a interés compuesto. Entonces lo que hace el banco es encontrarme el F de esta a interés compuesto elevado a la n-3 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces el valor final es la suma de todos estos Fs, ¿cierto? Es la suma de todos esos Fs. Entonces que cada vez que yo llevo una plata que es igual en cada intervalo de tiempo, lo que hace cada vez el banco es cada vez que recibe esa plata es utilizar esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula a interés compuesto durante los n periodos que va a estar esa plata. Yo quiero repetir aquí, ¿por qué coloqué n-1? Porque ya este periodo pasó, entonces n-1. ¿Por qué n-2? Porque ya pasaron 2 periodos, ¿cierto? Pero el concepto es el mismo. Mire que yo les decía a ustedes que la esencia o que la base de matemática financiera es el interés compuesto. Entonces lo que hace el banco es que me recibe esto de interés compuesto. Si yo sumo todos estos Fs, obtengo la fórmula, una única fórmula, porque yo no puedo estar haciendo esto cada vez que me lleven la plata, o el banco no puede estar haciendo esto cada vez que reciba la plata, no, debe haber una única fórmula que te suma todo esto. Entonces la fórmula es este. F final, que es este F, perdón, es igual a esto, A, abre corchete, 1 más I a la N menos 1 sobre I, ¿cierto? Esa es la fórmula que encuentra esta F, que es equivalente a sumar todo esto. Ya yo evitaría sumar todo esto. Yo hago esto así, es para que entendamos el concepto. Muy bien, esta es la fórmula. ¿Qué me está encontrando? O sea, ¿para qué es esta fórmula? Para yo saber cuál es el valor final si yo deposito periódicamente una misma cuota en un banco a intervalos de tiempo, a igual intervalos de tiempo, a interés compuesto, ¿cuánto recibo al final? Bueno. ¿Qué características tienen las anualidades? Primero, todos los movimientos son de igual valor. Miren, A, igual valor. 2. Todos los movimientos se hacen a igual intervalo de tiempo. Un mes, o un bimestre, A todos los movimientos se le aplica la misma tasa de interés. Este lo trabaja el banco a interés compuesto, interés compuesto. Mire que esta es la fórmula de interés compuesto. El número de movimientos es igual al número de periodos. ¿Cuántos movimientos? N movimientos porque son N periodos. Mire que son las características de las anualidades. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Vemos entonces ahora el primer caso de anualidades, pues que ya lo vimos en la hoja anterior, pero aquí ya vamos a hacer énfasis en él. Valor futuro de una anualidad. Ya vamos a hacer ejemplos. O sea, ¿cuál es el valor F de una anualidad? Y miremos un ejemplo. Usted deposita 1.000 pesos cada mes y por 4 meses en una entidad que le reconoce una tasa de interés del 18% año. Cada mes estoy llevando 1.000 pesos y por 4 meses esa entidad me reconoce una tasa de interés del 18% año. Capitalización mes. ¿Cuánto recibe al finalizar los 4 meses? A es igual a 1.000 cada mes. Mira, hay que definir los términos. Perdón. N son 4 meses. Y es igual a 18%, pero mire que como es cada mes que voy a llevar el dinero y la capitalización es mes, entonces y lo convierto a mes, 0.18 sobre 12, llamada 0.015 mes. Y mire el diagrama económico que me da como una idea muy clara del asunto. Llevo 1.000 en este mes, llevo 1.000 hasta acá, mire que son 1, 2, 3, 4 y son 4 periodos.
Yo voy a demostrar la fórmula aquí. Voy a hacerlo paso a paso para que veamos que sí es verdad lo que lo que ya acabo de decir de la fórmula. Lo voy a hacer paso a paso para que el concepto quede claro. El concepto. ¿Qué hace el banco con estos 1000? Entonces el banco me dice, hombre, yo acabo de recibir 1000 pesos y yo estoy dando una tasa de interés del 1.5 mes, vos me lo vas a traer ya 3 meses, te voy a decir cuánto te voy al final, te voy a dar al final de interés compuesto de esos 1000 pesos que me trajiste. Entonces el banco hace P por 1 más I a la 3. ¿Por qué por 3? Porque ya este periodo pasó. Entonces se aplica la fórmula 1000, abre paréntesis, 1 más 0.015 a la 3. Entonces el banco me dice, por estos 1000 pesos que me trajiste, aquí al finalizar los 4 meses te voy a dar 1045.678. Muy bien, al mes vuelvo, dejo otros 1000 pesos al banco, hace el banco la misma operación, ¿cierto? F2 es igual a P por 1 más I a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque lo va a tener dos periodos. O sea que es igual a 1000, abre paréntesis, 1 más 0.015 a la 2. Y mi banco me dice, allá, cuando terminemos los 4 meses, te voy a dar 1030.225. Aquí hace lo mismo, pero miremos al final qué hace en el periodo 4. F4 es igual a P por 1 más I a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque ya no hay más periodos a la 0. ¿Cierto? Mire que en el anterior era la 1. ¿Por qué a la 1? Porque me queda un periodo. Esa plata apenas la voy a dejar este periodo. Aquí a la 0. Pero miremos, cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces es como si fuera F4 es igual a P, porque esto aquí da 1. Entonces ese F4 queda 1000 pesos. Listo, pero esta es la parte matemática. Lo importante, lo que yo quiero recalcar es que al final el banco, al yo llevarle 1000 pesos cada mes a la tasa de interés que dice el ejercicio, me entregaría este más este más este más este. Y si yo aplico la fórmula que acabamos de ver una sola vez, F es igual a 1000 pesos, 1 más I, 1 más 0.015, a la N que es 4, menos 1 sobre 0.015 y me da igual. Me da igual a sumar esto, mire, aquí lo estoy sumando, me da 4090.903 y con la fórmula me da igual. ¿Cierto? Esto, como que yo ya les dije, yo lo hago es para que entendamos el concepto, qué es lo que realmente está pasando. Bueno, soy muy cansón con el tema del concepto, pero mire que en último es lo que queda. Entonces esta es la fórmula para saber el valor futuro de una anualidad. Da una anualidad, cuánto recibo al final. Y mire la fórmula. Bueno, sigamos. Vamos a la siguiente hoja. Otro ejemplo. Usted deposita 100,000 pesos mensuales a una tasa del 30% año, capitalización mes. ¿Cuánto acumula los 2 años? Te estoy llevando son 100,000 cada mes. Tasa de interés 30% año. ¿Cuánto recibo a los 2 años? Capitalización mes. Como es cada mes, a ese 1000 cada mes, todo debo llevarlo meses. 30% año es 0.025 mes, 0.30 sobre 12. 2 años son 24 meses y aplico la fórmula. F es igual a 100,000, 1 más 0.025 a la 24, menos 1 sobre 0.025, al final el banco me da esto. 3.234.904. Este es el valor final que me dan por yo depositar 100,000 cada mes por 2 años a esta tasa de interés anual. Mire que es muy fácil. Siguiente ejemplo. Una persona deposita hoy en una entidad 820,000 pesos. Hoy. Mire que estamos hablando de un solo valor. Hoy 820,000 pesos. Además, cada mes deposita 300,000 pesos. Tasa de interés 3% mes. Voy a repetir. Una persona deposita hoy 820,000. Una sola vez 820,000. Pero además cada mes deposita 300,000 en una entidad que le reconoce una tasa de interés de 3% mes. ¿Cuánto recibe al año? Entonces mire que aquí hay dos elementos, se combinan dos elementos, ¿cierto? Una es el P hoy, 820,000, una sola vez hoy en el punto cero, y otras son 300,000 aquí, 300,000 aquí, 300,000 aquí, 300,000 acá, 300,000 acá por 12 meses, ¿cierto? Vamos a plantear el ejercicio. A es 300,000 cada mes, aquí falta la palabra cada mes, bueno, aquí está mes.
Un año, como es cada mes, entonces llevamos a meses, son 12 meses, ¿cierto? Y el interés está en meses, 3% mes. Venga, yo quiero aclararles una cosa. Mire que yo aquí no hablé de capitalización. Cuando yo deposito cada mes, la capitalización es mes. Cuando deposito cada 2 meses, la capitalización es bimestral. Si deposito cada 3 meses, la capitalización es trimestral. Casi que ya no debemos hacer énfasis en cuál es la capitalización. Vamos a entenderla, que la capitalización está dada en los mismos términos en que está A. ¿Listo? Bueno, entonces yo deposito hoy esta plata una sola vez, pero cada mes deposito 300.000. ¿Cuánto recibo al final? Entonces mira que aquí hay dos temas. Uno, que es el tema de interés compuesto, que ya lo vimos hoy. Vuelvo a la misma hoja de ahora. Dado este P, ¿cuál es este F? Este F de acá. Dado este P, ¿cuál es este F? Y aplico esta fórmula, ¿cierto? Entonces aquí vamos a lo mismo. Dado este P, ¿cuál es este F? Es una cosa. Y lo otro, dado esta anualidad, ¿cuál es F? ¿Cierto? Entonces vamos a la primera parte. Dado este P, ¿cuál es este F? Mire la fórmula aquí. F es igual a P por 1 más I a la N. O sea, 820.000 más 1 más 0.03 a la 12. ¿Cierto? El interés es 3% y es un año 12 meses. O sea que por este 820.000 que deposité hoy una sola vez, el banco me da al año esta plata. Ahora, ¿cuánto me da por las anualidades? Entonces aplico la fórmula F, esta de aquí, es igual a 300.000 por 1 más 0.03 a la 12 menos 1 sobre 0.03 y me da 4.257.609. La suma de estos dos es lo que recibo al final. Al final el banco me va a dar 5.426.732. Mire que se combinan dos conceptos o dos cosas que hemos visto. Sigamos. Vamos bien entonces. Entonces ¿en qué tema estamos? Dada unas anualidades, ¿cuál es F? Dada unas anualidades, ¿cuál es F? ¿Cierto? Muy bien. Aunque la hoja es esta. Dada unas anualidades, ¿cuál es F? Mira aquí, ¿cuál es F dadas estas anualidades? Muy bien. Vamos a la siguiente ejemplo. Un padre de familia necesita reunir para dentro de 5 años un dinero. Deposita en una institución 700.000 pesos cada mes. Y en los meses 20 y 35 deposita adicionalmente 200.000 y 100.000 respectivamente. Leámoslo otra vez. Un padre de familia necesita reunir para dentro de 5 años un dinero. Deposita en una institución 700.000 pesos cada mes. Eso es A, ¿no? Y en los meses 20 y 35 deposita adicionalmente 200.000 en el mes 20 y 100.000 en el mes 35. Tasa de interés 13.2% año. La pregunta aquí es, ¿cómo él necesita reunir para dentro de 5 años? ¿Cuánto alcanza a reunir con eso? ¿Cuál es F? ¿Cierto? Dada una serie de anualidades y unos abonos planeados en el mes 20 y 35, ¿cuánto recibo al final? ¿Cierto? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es, pues lo de las anualidades lo conozco. Si yo sé que A es 700.000 cada mes, N son 5 años, porque como es cada mes, pues la capitalización va a ser mes, entonces son 60 meses. La tasa de interés la llevo a mes dividiendo en 12, da 0.01, 11, ¿cierto? ¿Cuánto vale F1, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que yo hacer es, ¿cuál es el F de esas anualidades? Mire la fórmula. Esta es la fórmula. Y me va a decir que por depositar yo 700.000 pesos cada mes durante 60 meses, o sea 5 años, me van a dar 59.043.897. ¿Cierto? Bien. Pero además depositamos en el mes 20 una plata y en el mes 35 otra plata. ¿Qué debemos hacer entonces?
En el momento en que deposité esta plata, en ese momento que lo deposité en el mes 20, el banco me tiene que encontrar cuál es el F de esa plata, ¿cierto? En el mes 20 deposité 200.000 pesos. Como la transacción se hace por 60 meses, ¿cuánto tiempo va a estar esos 200.000 pesos en el banco? 60 menos 20 va a estar 40 meses, porque yo lo hice en el mes 20. Entonces va a estar 40 meses, esos 200.000 pesos. Aplico la misma fórmula de interés compuesto, niños. F es igual a P por 1 más C a la N. 200.000, que es la plata que deposité en el mes 20, por 1 más 0.011, que es la tasa de interés elevado a la 40. Porque va a estar 40 meses. Yo lo deposité en el mes 20 y son 60 meses, va a estar 40 meses. Por esos 200.000, pues el banco me da esta plata, ¿cierto? 309.796. Cuando yo llegue al mes 35, estoy hoy en el mes 35, deposité 100.000 pesos, ¿cierto? En el mes 35 deposité 100.000 pesos. ¿Cuánto tiempo va a estar esos 100.000 pesos en el banco? Pues 60, que es la transacción completa, menos 35, va a estar 25 meses. Hago la misma operación, hago el F de ese 100.000 y me da 132.455. ¿Cuánto me da el banco al final? Pues por las anualidades me da esta plata. Por los 200.000 en el mes 20, que estuvieron 40 meses en el banco, me va a dar 309.796. Y por los 100.000 pesos que van a estar o estuvieron 25 meses, me da 131.455. La suma de estos tres me dice que el banco me da a los 5 años 59.485.148. Mire que es muy fácil. En toda parte nos encontramos interés compuesto y las fórmulas de interés compuesto. Y ya acabamos de ver que la base de las anualidades es el interés compuesto. Muy bien, sigamos. Dice aquí, entonces, yo sobre este primer tema, niños, les mandé un taller. Valor F de una anualidad número 1, valor F de una anualidad número 1, valor F de una anualidad número 1, valor F de una anualidad número 1. Allá hay un taller que ustedes en este momento lo van a responder. Yo suspendo el video para que respondamos esa pregunta para seguir con el siguiente tema. Muy bien. Siguiente tema entonces. 2. Uno es valor futuro de una anualidad. Eso es uno. ¿Qué es 2? Cálculo de la anualidad en función del valor futuro. Ahora era, dada la anualidad, ¿cuál es el valor futuro? ¿Cierto? Ahora, conocido el valor futuro, ¿cuál es la anualidad? Es lo contrario del tema pasado. Conocido el valor futuro, ¿cuál es la anualidad? Dado un valor futuro, ¿cuáles son las anualidades? O dicho de otra manera, dado F, ¿cuál es el valor de A? ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula aquí? La fórmula es A, porque es lo que vamos a encontrar, cuáles son las anualidades para este valor futuro conocido. Lo desconocido es A. Es F por I sobre 1 más I a la N menos 1. Pero mire que ya vamos quedando más claro, ¿cierto? Ahora era, dado A, ¿cuál era F? Si yo ahorro mensualmente una plata por tanto tiempo, ¿qué obtengo? Ahora, si yo quiero una plata, en este caso F, yo quiero una plata F, yo quiero 100 millones en 15 años, ¿cuánto debo ahorrar cada mes? ¿Cierto? Ese es el tipo de preguntas que responde esta segunda parte. Miremos este ejemplo. En 6 años, necesitamos en 6 años 7.700.000, o sea, acá, en 6 años. Quiero hacer depósitos semestrales. La tasa de interés de la entidad es del 30% año. Capitalización semestral. Mire que esta palabra sobra, pero coincide con que quiero hacer depósitos semestrales. ¿Cuánto se debe depositar cada semestre? O sea, aquí. Repito, necesitamos en 6 años 7.700.000. Quiero hacer depósitos semestrales. Tasa de interés 30% año. Capitalización semestral. ¿Cuánto es A? N vale 6 años. Como A es semestral, 6 años en semestres, son 12 semestres. F vale 7.700.000 porque es lo que yo necesito allá en 6 años. ¿Cuál es A? Es el interrogante. Cada semestre, ¿cuánto debo depositar?
La tasa de interés divido 0.3 en 2 y me va a decir que es 0.15 semestre. Hice la conversión. Aplicamos la fórmula A de 7.700.000, es el F, por 0.15 el interés semestre, dividido en, abre paréntesis, 1 más 0.15 a la 12 menos 1. Me está diciendo que debo hacer depósitos de 265.502. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si yo en 6 años quiero 7.700.000, que es el F, en 6 años, con una tasa de interés del 30% al año, cada semestre, debo depositar 265.502. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 años. Y con eso que obtengo, 7.700.000 a esta tasa de interés. Mire qué fácil. Yo aquí quiero decir una cosa, niños. Como esto tenemos que hacer las operaciones en la calculadora, los paréntesis son importantes. Esta es la fórmula con los paréntesis. Debo tener estos paréntesis. Sobre todo estos dos que no los hemos colocado. Estos son muy importantes, estos, ¿cierto? Para que la calculadora nos haga bien el cálculo. Entonces mire qué interesante el tema. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Conocido F, ¿cuáles son las anualidades? Quiero completar en 2 años 100 millones de pesos. En 2 años es allá, F, para comprar un apartamento. Podemos destinar una cantidad de dinero cada 2 meses. O sea que lo voy a hacer con pagos bimestrales. La entidad financiera reconoce una tasa de interés del 24% anual. Capitalización bimestral. ¿Cuánto debo depositar cada bimestre? Repitamos. Quiero completar en 2 años 100 millones de pesos para comprar un apartamento. Podemos destinar una cantidad de dinero cada 2 meses, o sea, mi capacidad está para hacer ahorros cada 2 meses o consignaciones cada 2 meses. La entidad financiera reconoce una entidad del 24% anual. ¿Cuánto debo depositar? Entonces ya sé que F son 100 millones. Como A es bimestral, yo debo llevar a bimestre N, son 2 años, 12 bimestres. Y en bimestre, que es 24% anual, dividido 0.24 en 6, me da 0.04 bimestre. Aplico la fórmula y me dice que debo depositar 6.655.217 cada 2 meses. Y con eso completo los 6 millones en 2 años a esa tasa de interés. Mire qué fácil. Segundo ejemplo. Tercero, perdón. Una persona desea adquirir un apartamento que dentro de 10 años costará 120 millones de pesos. Ese tema aplico mucho cuando yo compro un apartamento sobre planos, ¿no? Apartamentos sobre planos. Una persona adquiere un apartamento que dentro de 10 años costará 120 millones de pesos. Hoy cancela una cuota inicial de 5 millones. Y cada mes cancela cuotas iguales, que no sabemos cuáles son. Tasa de interés 24% anual, capitalización mes. ¿Cuáles son esas cuotas? O sea, yo voy a una firma constructora, me dice que el apartamento vale 120 millones allá en 10 años, ¿cierto? Entonces yo quiero saber cuánto debo pagar, qué cuotas mes voy a pagar para ese apartamento si tengo disponibilidad, dado que ya tengo 5 millones para aportar de cuota inicial. Entonces, ¿cuál es ese A? Ese es un ejercicio que en la vida diaria de nosotros se nos presenta, ¿cierto? Porque es algo que uno utiliza mucho. F vale 120 millones de pesos. N son 10 años. Los 5 millones que doy ya de cuota inicial, ese es P. Acuérdate que P es hoy, ¿cierto? La pregunta es ¿cuánto debo dar cada mes? Si la tasa de interés es 24% año. Muy bien. ¿Cómo? La capitalización es mes, y es mes porque las cuotas son mensuales, llevemos todo a mes. 10 años en meses son 120 meses. 24% anual en meses, se divide en 2, se da 0.02. Muy bien. Pero lo primero que yo digo, bueno, ¿qué hacemos con este P? Este P tiene que tener un impacto sobre A, debe influir sobre A. Y la influencia tiene que ser que me tiene que disminuir la cuota, ¿cierto? No es lo mismo que yo defina A con 120
o A, teniendo en cuenta este abono. Teniendo en cuenta este abono. Primero, llevo la cuota. Bueno, pero venga, es importante lo que les voy a decir. Si yo no supiera este tema, nosotros haríamos esto: 120 millones que vale menos 5 millones son 115. Claro, yo diría, ¿cuánto vale el apartamento? 120. Ve, aquí le van a dar 5. Entonces, por favor, me resta 120 millones, 5 millones. Error garrafal. Eso es no tener un concepto claro de matemática financiera. Eso es no tener un concepto claro de valor del dinero en el tiempo. No, señor, el banco no puede hacer eso. Mire, acuerde que dos cantidades solamente son comparables si se ubican en el mismo lugar del tiempo. Yo con dos cantidades solamente puedo hacer operaciones de sumas y restas si están ubicadas en el mismo lugar del tiempo. Esto no se olvide nunca. Yo con dos valores solamente puedo hacer sumas y restas o cualquier operación matemática si las ubico en el mismo lugar del tiempo. Estos 120 están por allá a 10 años y esto está a hoy. Luego 120 no conversa con hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Poner a conversar estos dos para poder restar de los 120 a 5 millones. Hay que ponerlos a conversar. ¿Y qué es ponerlos a conversar? Lo que yo debo hacer es que coger estos 5 millones y llevarlos a 10 años para que queden en el mismo momento del tiempo y así restar. Llevo la cuota inicial a 10 años porque sería un menor valor del apartamento. Entonces, ¿cómo llevo esto a 10 años? La fórmula que ya sabemos. F es igual a P por 1 más I a la N. F es igual a 5 millones por 1 más 0.2, que es la tasa de interés mes, a la 120, que son 10 años, son 53 millones. Mire la tumbadita que me va a pagar. Yo no puedo restar 120 a 120, quitarle 5, ¿no? Porque 5 millones allá son 53 millones 825 mil 815. Entonces el banco lo que tiene que hacer es, los 5 millones los lleva ya a 10 años y le resta a 120, le resta 53 millones 825 mil 815 y me va a decir, vea, entonces a usted el apartamento le quedó allá en los 10 años a 66 millones 174 mil 185. Mire la diferencia entre 66 millones y si yo no supiera este tema, haríamos 120 menos 5 y yo diría, hombre, yo le debo a usted entonces 120 menos 5, 115. No, yo le debo son 66 millones, no 115. Mire la importancia del concepto. Si yo no me sé las fórmulas, tengo el concepto y no me dejaría tumbar, no dejaría que 120 le quite 5, sino que 5 lo lleven allá. Entonces 5 millones en 10 años a este interés es equivalente a 53 millones 825 mil. Entonces, ¿el banco qué hace? A 120 le resta este valor y me dice, esto es lo que usted queda debiendo a 10 años. Ahora, esto es real, así opera el mundo financiero, así haría si usted va y compra un apartamento sobre planos, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿pero por qué? Porque el banco lo que hace cuando usted le entrega esta plata, la pone a interés, pero como el banco le recibe a usted los 5 millones, y ellos sí saben en qué invertir, donde de un interés más grande que el 2%, la pone a rentar con esta fórmula, pero con un interés más alto, a 120, y con seguridad va a tener un mayor valor. No coge los 5 millones y los guarda para que no genere ningún interés, no, los pone a rentar, los pone a trabajar a una mayor tasa de interés. Entonces le saca mucha más plata que esta, pero lo que hace con ese depósito realmente es esto. Mire la diferencia entre 5 millones hoy y 53 millones 800 en 10 años. Entonces esto es lo que quedo viviendo. O sea, a este momento, ese apartamento en 10 años me salen 66 millones y pico. Muy bien, sigamos entonces. Pero me están preguntando entonces, ¿cuáles van a ser mis cuotas? Mire, ¿cuáles son mis cuotas cada mes? Sigamos. Entonces aparecen las cuotas cada mes. Los 66 millones por I sobre 1 más I a la 120 menos 1. Entonces el banco me dice a usted, sus cuotas son 135.531. Cada mes debe darme esto. ¿Por cuánto tiempo? Me lo tiene que dar por 10 años, o sea, por 120 meses. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 135.531. ¿Sí ve la importancia? Bueno. Entonces, ya terminamos la segunda parte de anualidades. Conocido F, ¿cuál es A? Conocido F, ¿cuál es A? Ya hicimos ejemplos.
Ahora hay un taller que también les mandé, anualidad en función de f, es el número 2, que ustedes lo van a resolver, y mientras lo resolvemos suspendemos el video. ¿De acuerdo? Y después entramos a la otra parte.